Cuando mi suegra cruzó el umbral acompañada de un notario y un fajo de documentos, supe que aquello ya no era un asunto de familia, era una invasión calculada. Me llamo Ariana Cooper, tengo 31 años y vivo en un tranquilo bloque de apartamentos a las afueras de Denver, Colorado. 6 meses después de casarme con Lucas Hayes, me convertí en la única heredera de 3 lujosos pisos que mi abuela, Ruth Simmons, me había dejado en secreto. No se lo conté a nadie, ni a mi marido, ni a su familia, ni a un alma. Nuestra boda fue modesta, casi íntima. La celebramos al final del otoño, entre hojas encendidas de rojo y oro. Lucas me abrazó entre los bancos de madera de aquella capilla y me susurró: «Lo construiremos todo juntos, desde cero». Yo sonreí, pero en mi interior sabía que no empezábamos desde cero, no del todo. Ruth fue la mujer más fuerte que he conocido. Creció en una época en la que a las mujeres no se les animaba precisamente a ser independientes, pero tras la muerte prematura de su marido, sacó adelante a 2 hijos y levantó, piedra a piedra, un pequeño imperio inmobiliario. Yo siempre creí que solo tenía el piso donde vivía, modesto, ordenado, con un balcón que daba al lago Sloan, pero en realidad llevaba más de 30 años comprando propiedades en silencio, como si quisiera mantener su secreto a salvo incluso después de muerta. El día que falleció, no pude levantarme de la cama. Su ausencia me perforó el alma. No solo era mi última familia, fue mi maestra. Me enseñó desde redactar una carta formal hasta leer un balance financiero. 6 semanas después de su funeral, el abogado de Ruth, Kenneth Doyle, me citó en su despacho. Esperaba encontrarme con algunas pertenencias suyas, tal vez el reloj de oro que solía llevar o algún diario sin terminar, pero en su lugar me entregó un fajo de documentos, escrituras de propiedad, 3 apartamentos. Uno de ellos, un ático de 2 habitaciones en pleno centro, valorado en más de $800,000. Otro, un piso en la planta superior cerca del Parque Washington, estimado en alrededor de $1 millón. Y el tercero, el más pequeño, su hogar. Ese decidí conservarlo como mi refugio. En total, las propiedades superaban los 2 millones. Me quedé sin palabras. Las manos me temblaban al firmar. Kenneth me miró, su voz rasposa pero firme. «Tu abuela fue muy clara, Ariana. Estas propiedades son solo tuyas, de nadie más». Me dijo que insistió mucho en una cosa: nunca dejes que otra persona, ni siquiera alguien a quien ames, decida por ti cuando se trate de dinero. En aquel momento, yo aún flotaba en la luna de miel, literal y emocionalmente. Lucas y yo acabábamos de volver de Nueva Orleans. No insistió demasiado cuando evité hablar de nuestras finanzas conjuntas. Le dije algo vago sobre no estar lista para unir cuentas, y él asintió como si fuera lo más normal del mundo. Pero yo ya sabía lo que otros fingen no ver. El dinero lo cambia todo. Mi ex, Sean, lo demostró. Sacó sin decir nada casi $10,000 de nuestra cuenta común para invertir en una absurda empresa de café enlatado que ni se molestó en investigar. Antes estuvo Will, que siempre encontraba la forma de que yo pagara. «Tú ganas más, ¿no?», decía con una sonrisa mezquina. Aprendí la lección. No en teoría, sino con cicatrices invisibles en la confianza. Lucas, por supuesto, era distinto, o eso creía. Era atento, paciente, inteligente. Trabajaba como director de comunicación en la empresa de marketing inmobiliario de su familia. Tenía lo que él llamaba dinero cómodo, sin ostentaciones. Pero había una figura que nunca terminaba de encajar: su madre, Verónica Hayes. Una mujer enigmática, de sonrisa impecable y ojos que no parpadeaban. Durante meses me debatí. Había noches en las que me quedaba despierta, con la vista clavada en el techo, preguntándome: ¿estoy empezando este matrimonio con una mentira o me estoy protegiendo de un juego que nunca pedí jugar? Y en esos momentos siempre escuchaba la voz de Ruth, como cuando era niña y me sentaba junto a él a jugar en la cocina. No todos te quieren por lo que eres, a veces solo te quieren por lo que tienes. Cuanto antes sepas diferenciarlos, menos te dolerá. Conocí a Verónica por primera vez en lo que ellos llamaban una cena íntima
en la finca de los Hayes, una mansión de ladrillo blanco con jardines tan perfectos que parecían de postal. No tardé en notar las miradas calculadas, las preguntas disfrazadas de cortesía y una tensión apenas disimulada en el aire. Sentí que no me estaban dando la bienvenida, me estaban evaluando, y en ese instante lo entendí. Ruth había visto lo que yo no quería ver. Hay familias que no te aceptan, te investigan, hay amores que no te protegen, te estudian, y si yo quería proteger lo que era mío, tenía que hacerlo en silencio, con astucia y sin pedir permiso. La casa colonial en Riverfront Park parecía sacada de una postal. Jardín trasero más grande que todo mi piso, y una fachada que olía a privilegio de generaciones. Ella bajó la escalera como si fuera la pasarela de Milán, enfundada en una chaqueta Chanel, color crema que se ajustaba a su figura con precisión quirúrgica. En la muñeca, un reloj PC Philippe que yo solo había visto detrás de vitrinas blindadas. Así que tú eres Ariana, dijo con una voz suave como el terciopelo, pero cortante como el filo de una navaja. Lucas habla bastante de ti. Le estreché la mano. Su piel estaba impregnada de una loción carísima, pero helada, como si no circulara sangre por sus venas. No sonrió. Inclinó apenas la cabeza, mientras sus ojos me recorrían con la meticulosidad de quien evalúa un diamante sospechosamente imperfecto en una subasta privada. La cena se sirvió en un comedor revestido de paneles de nogal, con una lámpara de araña que lanzaba reflejos como cristales rotos. Verónica ocupaba la cabecera, Lucas a su izquierda, y yo enfrente de ella, junto a un centro de mesa tan grande como un casco de motocicleta. ¿Y tú a qué te dedicas exactamente?, preguntó justo cuando servían el plato principal. Su tono era casual, como quien comenta la previsión del tiempo. Gestiono contenidos para una plataforma digital de publicaciones, respondí, sin dejar que mi voz titubeara. Ah, interesante, murmuró, y por primera vez en toda la velada sonrió. Una sonrisa ensayada, más para sí misma que para mí. Ese sector no es precisamente estable, ¿no? No todo el mundo aguanta más de 5 años. Sonreí mientras bebía un sorbo de agua. Ya estaba acostumbrada a esas inspecciones disfrazadas de cortesía. Pero lo verdaderamente inquietante fueron las preguntas que vinieron después. ¿Y tus padres? Fallecieron. Me crió mi abuela. Ah, Ruth, ¿verdad? Me paralicé. Jamás le había mencionado el nombre de mi abuela a Verónica. Jamás. Creo que conocí a Ruth en un evento benéfico hace algunos años, añadió, observando cómo giraba lentamente el vino en su copa. Asentí con una mueca, aunque algo en mi interior se heló. Ruth jamás asistía a ese tipo de actos. Prefería sus flores, sus libros de economía y mantenerse lejos de esa clase de círculos. La cena terminó con abrazos tensos y una invitación cortesana a pasar por allí cuando quisiera. Pero en cuanto crucé la puerta, supe que Verónica no era solo una suegra difícil, era una estratega, una titiritera. La semana siguiente recibí un correo de una tal Lorna Fisk que decía ser vieja amiga de Ruth. Me invitaba a un seminario sobre planificación financiera en el Hotel Oxford. Nada parecía raro, hasta que investigué su nombre. Resulta que Lorna había trabajado como asesora financiera para la empresa familiar de los Hayes. No respondí. Pero 2 días después, vi a un desconocido merodeando frente a mi edificio. Fingía consultar un mapa, pero lanzaba miradas constantes al directorio de vecinos. No era paranoia. Me habían criado para detectar esas señales. Cuando alguien se interesa demasiado por tus bienes, pregúntate, ¿cuánta deuda los está ahogando? 3 días más tarde, Lucas llegó a casa y dejó un fajo de sobres sobre la encimera. Esto lo ha enviado mamá, dijo. Lo abrí. Era un informe sobre el mercado inmobiliario de mi barrio, acompañado de una nota escrita con su caligrafía impecable. Parece que esta zona se está revalorizando. No dejes que nadie te convenza de vender barato. Levanté la vista. ¿Le contaste algo sobre este apartamento? No. ¿Por qué? Creo que tu madre me está investigando. Lucas rió, pero se detuvo al ver mi expresión. Su rostro cambió por primera vez. ¿Lo dices en serio? Asentí, y vi cómo se le deshacía la seguridad en los ojos. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, recibí una llamada de un número desconocido. ¿La señorita Ariana Cooper? Sí,
Llamo en nombre del abogado de la señora Verónica Hayes. Querría concertar una reunión privada para tratar cuestiones de planificación financiera a largo plazo dentro de la familia. Apreté el teléfono con fuerza. No iba a permitir que esa mujer me diseccionara en pequeñas piezas, ni que tejiera una red de manipulación a mi alrededor. Si quería jugar, iba a tener que aprender que yo también sabía mover fichas. Pero a diferencia de ella, yo no jugaba limpio, jugaba a ganar. No tengo obligación de hablar de mis finanzas personales con nadie que no sea mi marido. Pero según ella, esa reunión nos ayudaría a clarificar nuestros compromisos a largo plazo. Colgué el teléfono con el corazón golpeando contra mis costillas, como si unas manos invisibles intentaran forzar la caja fuerte mental que había mantenido sellada durante años. Esa misma noche, rescaté del fondo del armario la libreta vieja de Ruth. En una página doblada, con su caligrafía temblorosa pero inconfundible, se leía: si alguien quiere controlar tus bienes, no te ama. Solo está buscando tu punto más débil. Lucas se marchó de Denver el lunes temprano rumbo a una conferencia de marketing en San Diego. Antes de salir, me besó la frente y dijo: intenta ser amable con mi madre, ¿vale? Ella lo intenta. Asentí, sin muchas ganas. No quería crear más tensión, pero la sensación de que alguien me apuntaba con un dedo invisible no me abandonaba. Los 3 primeros días sin él transcurrieron en una paz bendita. Aproveché para revisar la fontanería del apartamento frente al lago que pertenecía a la abuela Ruth, actualizar los registros de alquiler de las otras 2 propiedades y ponerme al día con la contabilidad. Todo iba como debía. Hasta el jueves por la tarde, cuando sonó el timbre. Pensé que sería el pedido de comida, pero al mirar por la mirilla vi a Verónica. Llevaba un abrigo marfil impoluto y un bolso de piel carísimo bajo el brazo. A su lado, un hombre canoso de traje oscuro sostenía un maletín de cuero fino. Su expresión era cortés, pero vacía. Abrí la puerta, una mano todavía aferrada al marco. «Hola, Ariana», dijo ella, con una voz dulce como miel con calmantes. «Espero no molestar. He traído al señor Nathaniel Reeves, nuestro notario de confianza. Solo hay unos documentos que queremos que revises. No los invité a entrar». «¿Qué clase de documentos?» «Nada importante», respondió, avanzando dentro como si le perteneciera el lugar. «Solo papeles de protección de bienes, para mantenerlo todo seguro y eficiente a largo plazo». El señor Reeves la siguió, colocando su maletín sobre la mesa del comedor y extrayendo una pila de papeles. Yo aún no había cerrado la puerta. De pronto, el apartamento se sintió frío, a pesar del zumbido constante de la calefacción. «Entiendo que Ruth te dejó algunas propiedades», comentó Verónica, acomodándose en una silla como si fuera anfitriona de una merienda. «No hay nada de qué avergonzarse. Solo quiero ayudarte a organizar todo correctamente. En la familia Hayes siempre usamos sistemas fiduciarios para evitar impuestos y complicaciones legales». Clavé la mirada en aquellos documentos. Eran densos, impersonales, tan fríos como el acero. «Jamás he aceptado compartir mis bienes personales con nadie», dije, con voz firme. «Y Lucas nunca mencionó nada de esto». «Oh, Lucas no necesita preocuparse por estos detalles», susurró ella, suave, aunque sus ojos eran puro hielo. «Es simplemente nuestra manera de hacer las cosas». Incluso Tracy, la hermana de Lucas, transfirió su casa al fideicomiso familiar cuando se casó. Apreté los puños. ¿Me estás pidiendo que firme para ceder todo lo que tengo? «No a mí», respondió ella, corregida pero no ofendida. «Al fideicomiso. Beneficia a toda la familia, claro. El señor Hayes y yo somos los fiduciarios, pero nos protege a todos». No respondí de inmediato. Caminé hasta la mesa y tomé uno de los documentos. Lo primero que captaron mis ojos fue la cláusula 4.3. La autoridad plena sobre los bienes permanecerá en manos del fiduciario mientras dure el acuerdo. «No», dije, dejando el papel con calma sobre la mesa. «No pienso firmar esto. Estas propiedades las heredé legalmente, antes de casarme. No voy a ceder el control de algo que es mío por derecho». El señor Reeves alzó una ceja. Verónica se limitó a encogerse de hombros y sacó un delicado pañuelo de seda.
secándose las manos como si yo acabara de ensuciar la mesa. No entiendo por qué reaccionas así, dijo, con tono plano. Ser parte de la familia Hayes implica respetar cómo gestionamos nuestro patrimonio. La miré fijamente. Respetar, dije, no significa entregar el alma en bandeja. Traer a un notario a casa de alguien sin previo aviso. ¿Qué jugada más baja? Recuerda que Lucas es el único heredero directo de los Hayes. Lo que tú tienes afecta al patrimonio familiar. No, no es nuestro patrimonio, repliqué con firmeza. Y si crees que Lucas aprobaría algo así a mis espaldas, entonces no le conoces en absoluto. Justo entonces mi móvil vibró. En la pantalla apareció su nombre, Lucas. Contesté y activé el altavoz. ¿Estás bien?, preguntó, con un tono calmo pero tenso. Mamá me dijo que pasaría a verte. Está aquí sentada en el salón, respondí con voz neutral. Ha venido con un notario. Quieren que firme unos documentos para transferir la herencia de la abuela Ruth al fideicomiso familiar. Hubo un silencio denso, como si el aire se hubiese quedado suspendido. Lucas suspiró. Mamá, en serio. Lucas, intervino Verónica, aún serena. Solo hago lo mejor para la familia. Mañana a primera hora estaré en casa, dijo él con una dureza inesperada. No vas a presionar a Ariana para que firme nada. Esa es su propiedad. No forma parte de la herencia Hayes. No es tuya. La llamada se cortó. Verónica se quedó allí de pie, sin su habitual máscara educada. Su mirada era afilada. Estás jugando un juego peligroso, Ariana. Apreté los labios y respondí. No, tú acabas de perder el tuyo. Cuando la puerta se cerró tras ella, me quedé quieta, con las manos aún temblorosas. Permanecí así mucho rato, mirando el vacío. Aquella noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa mirada helada que me lanzó al marcharse. No intentó convencerme. Dio una orden, con esa calma tan suya, esa de los depredadores que saben esperar, como si creyera que tarde o temprano acabaría cediendo. Pero no lo haría. A la mañana siguiente, me levanté temprano, preparé café, encendí el portátil y redacté un correo urgente a mi abogado personal, Kenneth Doyle, quien durante años representó legalmente a la abuela Ruth. Asunto: urgente. Protección de propiedad heredada. Cuerpo: he sido presionada para firmar documentos que transfieren bienes heredados a terceros. Por favor, revise la situación y aplique todas las salvaguardas legales necesarias de inmediato. Menos de una hora después me llamó. Ariana, ¿tienes aún los documentos originales? Tengo las copias notariadas y los duplicados firmados por Ruth antes de fallecer. Perfecto, mándamelos. Endureceré las cláusulas del fideicomiso y haré que cada transacción requiera verificación doble. ¿Puedes incluir una condición que prohíba cualquier transferencia sin mi consentimiento presencial? Sí, yo me encargo de todo. Pero Ariana, pues, ten cuidado. Personas como Verónica Hayes no se limitan al papeleo. Colgué. Respiré hondo. Lucas llegaría en pocas horas. Ya no quería ocultarle nada, pero no sabía cómo iba a reaccionar. Lo último que deseaba era que esto se convirtiera en un enfrentamiento entre él y su madre. Necesitaba que viera lo que esto era realmente, una invasión descarada a mi intimidad y a mi independencia económica. Lucas volvió a casa avanzada la tarde. En cuanto entró y vio la caja de documentos sobre la mesa, se detuvo. ¿Es cierto?, preguntó con la voz áspera por el viaje. Asentí. Trajo a un notario. Puso los papeles sobre la mesa. Me pidió que firmara. Se sentó, apoyando los codos en las rodillas. Guardó silencio largo rato. ¿Por qué haría algo así? Deberías preguntárselo a ella. Pero no es la primera vez que intenta manipular a alguien con dinero, ¿verdad? No discutí. Solo susurró. Cuando dijo que vendría, ¿pensaste que haría algo así? Sabía que tramaba algo, pero no imaginé que sería tan rápida ni tan directa. Lucas me miró entonces. ¿Por qué no me contaste lo de los apartamentos? No esquivé la pregunta. Me senté frente a él, abrí la carpeta y extendí los documentos. Escrituras, títulos, firmas de Ruth. Los informes de ingresos por alquiler aparecían en el resumen del fideicomiso. Un total cercano a los 2,5 millones. 2 unidades están alquiladas, dije con tono neutro. Generan unos 6,500 euros al mes. Esta era la de Ruth. Me la quedé para vivir aquí. No había dicho nada antes, porque no sabía hacia dónde iba lo nuestro. Y después de lo que he
Pasado. Pensaste que intentaría aprovecharme, dijo él, bajando la mirada. No exactamente, pero sé que el dinero cambia a la gente. Necesitaba estar segura de que podía confiar en ti, no solo con el amor, sino con los límites. Él entrelazó los dedos, cabizbajo. Mi madre hizo lo mismo con mi hermana, con su marido. Les engañó para que firmaran los papeles y transfirieran su propiedad al fideicomiso familiar. Luego se adueñó de sus acciones en la casa. ¿Y Tracy? Pregunté, alzando una ceja. Nunca ha dicho nada. Tiene miedo de quedar fuera del testamento. Lo miré, incrédula. ¿Sabías eso y aún así le permitiste acercarse a mí? Creí que solo intentaría ponerte a prueba. No pensé que llegaría tan lejos. Se ha pasado todos los límites. Por primera vez en todo el día, Lucas me miró de verdad. No permitiré que vuelva a interferir. Pero tienes que saber que no puedo controlarla. No te pido que controles a nadie, respondí, con voz baja pero firme. Solo quiero saber de qué lado estás tú. Nos quedamos en silencio. Nadie ganó aquella conversación. Pero algo quedó claro. Desde ese momento, nadie volvería a tocar mis bienes sin pasar por mí primero. Me levanté, recogí los documentos y los guardé en la caja fuerte empotrada. Lucas se acercó por detrás y puso una mano sobre mi hombro. Nunca te he querido por lo que tienes. Me giré para mirarle. Bien, porque ahora sabes exactamente lo que tengo, y no dejaré que nadie me lo quite. A través de la ventana comenzaron a caer los primeros copos de nieve. Se avecinaba una tormenta. 3 días después de haber enfrentado a mi suegra, recibí una llamada cerca de las 10 de la noche, número desconocido. Algo me dijo que no debía ignorarla. Perdona que te llame a estas horas, dijo una voz masculina, cautelosa. Me llamo Marcus Weller. Fui contable jefe en Hayes Media Group. Fruncí el ceño. No sé por qué me llamas. No estoy seguro de si debería hacerlo, pero creo que necesitas saber por qué Verónica está tan centrada en tus bienes últimamente. Me dirigí a la cocina, cerré con llave la puerta del balcón y me senté. El corazón me golpeaba con fuerza en el pecho. Sigue, dije. Renuncié hace 3 semanas. Me obligaron a firmar la carta de dimisión, después de negarme a seguir manipulando los informes bajo las órdenes del señor Charles Hayes, tu suegro. Apreté con más fuerza el móvil. Hayes Media se está hundiendo. Al menos 600,000 euros en deudas. Parte viene de una inversión fallida en una plataforma de streaming no registrada. Pero la mayoría, y esto te sonará duro, viene de la fuerte implicación de Charles en apuestas deportivas. Me eché hacia atrás, sintiendo cómo el suelo parecía desvanecerse bajo mis pies. Intentó conseguir préstamos bancarios, sin éxito. Las acciones se están desplomando, los socios se están retirando, y Verónica está desesperada por reunir garantías suficientes. Ya veo a dónde va esto, murmuré, con frialdad. Exacto. Pretenden usar la propiedad que heredaste de tu abuela como aval para cubrir la deuda. Quieren formalizar el control de tus inmuebles a través del fideicomiso familiar y usarlo como colateral ante Sterling Private Capital. Vi un borrador del expediente. Aún no lo han firmado, pero piensan presentarlo como respaldo provisional. Me quedé paralizada. ¿Lucas lo sabe? No lo creo. Casi nunca le dejan acercarse a los asuntos financieros. Agradecí a Marcus con cautela, le pedí más detalles y colgué. No solo estaba furiosa, estaba despierta, lúcida, afilada, preparada para atacar. Aquella mañana me reuní con Kenneth Doyle en su despacho. Llevé todo conmigo, la declaración de Marcus, los documentos, cada prueba. Kenneth los examinó con atención, en silencio, sin interrumpirme ni una vez. Finalmente levantó la vista y dijo con serenidad contenida: Hay 3 cosas que debemos hacer de inmediato. Primero, reforzar los registros de propiedad de los bienes que has heredado. Segundo, presentar una declaración legal notariada que desligue por completo el fideicomiso de Ruth de cualquier deuda de terceros. Y tercero, notificar por escrito a Sterling Capital
que estas propiedades no tienen ningún vínculo con la responsabilidad financiera de la familia Hayes. Cuando regresé a casa, encontré a Lucas en el sofá, aún con el teléfono en la mano y la cara encendida. Cortó la llamada al verme y se giró hacia mí con la voz tensa. ¿Le dijiste algo a mi madre sobre la empresa? Me acerqué despacio. ¿Qué has oído? Tracy llamó. Mamá está furiosa porque alguien amenazó con tomar acciones legales si añadía tu nombre a los documentos de garantía. ¿Qué estás haciendo? Abrí el portátil y le mostré los archivos que Kenneth había preparado. Informes de ingresos de las 3 unidades, certificados de intransferibilidad de título y un borrador de propuesta de préstamo que Verónica había enviado al banco, con mi nombre listado bajo activos garantizados. Lucas se quedó sin palabras. Yo tampoco dije nada. Lucas, dije al fin, intentaron apropiarse de lo que no les pertenece, a mis espaldas y también a las tuyas. Él se dejó caer en una silla, la expresión demacrada. ¿Mi padre ha vuelto a jugarse el dinero? Asentí, despacio. Está hundido, no puede salir de ahí. Y tu madre lo sabe. Pero en lugar de buscar una solución real, decidió hipotecar el futuro de otro para tapar sus errores. Lucas entrelazó los dedos en su cabello y rió, seco, dolido. Siempre me dijeron que todo estaba bien, que yo debía concentrarme en crear, que el dinero era cosa de los adultos. Me senté junto a él. ¿Sabes lo que más me decepciona? No contestó. Que aunque fuera un poco, creí que callar evitaría con él el conflicto. Me equivoqué. Callar solo les da permiso para ir más lejos. Lucas me miró, pero no como esposo. Me miró como un hombre partido entre 2 lealtades. Hablaré con ellos, dijo en voz baja. No puedo permitir que esto continúe. No basta con hablar, le respondí. Tienes que elegir, Lucas, porque la próxima vez no solo tomarán tu nombre, tomarán las llaves. Ya no necesitaba los consejos de Ruth. Estaba viviendo en carne propia lo que siempre me enseñó. El silencio nunca protege lo que legítimamente te pertenece. La reunión se programó para la tarde del sábado en mi ático. Aquel espacio que en su día albergó la paz de la abuela Ruth se convirtió en un campo de batalla, una negociación indeseada. Lucas estaba a mi izquierda, el rostro tenso como un alambre a punto de romperse. Frente a nosotros, Verónica, impecable hasta el hielo, vestía un traje color crema ribeteado en negro. A su lado, Charles, mi suegro, llevaba una camisa arrugada y una leve temblorina en la muñeca. Encendí el portátil y proyecté el borrador del documento legal que Kenneth había preparado. Tengo condiciones, anuncié con calma, pero sin dejar espacio a dudas. Uno de los apartamentos en Park Hill servirá como aval temporal para que el banco evalúe el préstamo de rescate, pero solo si se cumplen 3 condiciones. Verónica apoyó la mano sobre la mesa, con una ceja arqueada y la desconfianza escrita en la cara. ¿Tú crees que puedes imponer condiciones a mí? Lucas se volvió hacia ella, y su voz cortó el aire como una cuchilla. Nunca lo había oído hablar así. Escucha bien, dijo, porque si Ariana no acepta, esta empresa no llegará viva al próximo trimestre. La miré directamente a los ojos. Primera condición. Charles debe ingresar en un programa intensivo de desintoxicación por ludopatía en el centro Bridgewell, no una terapia superficial de medio tiempo. Estoy hablando de 45 días internado. Tengo el contacto y el informe médico preparados. Charles abrió la boca, quizá para protestar, pero bastó una mirada mía para que tragara saliva y se callara. Segunda, continué, Lucas se desvinculará por completo de Hayes Media Group. Ha aceptado una oferta como director creativo en una agencia independiente. Nada más de lazos financieros con esta familia. Verónica frunció los labios. ¿Mi hijo va a abandonar la empresa familiar por una mujer? No por ella, respondió Lucas, firme. Por mí, porque estoy harto de limpiar los desastres que llevas años escondiendo. Quiero vivir de acuerdo con lo que creo, no hundirme en tus juegos sucios. Tomé aire. Y la última condición. Vas a escribir una carta de disculpa formal, reconociendo que irrumpiste en mi propiedad privada. Además, te comprometerás por escrito a no volver a interferir en nuestras decisiones financieras. A partir de ahora, todo será transparente.
firmado por ambas partes. La habitación quedó en silencio. Sabía que para Verónica esa última exigencia era la más humillante. Nunca había pedido perdón en su vida. Jamás. Esto ya ha ido demasiado lejos, murmuré. Si quieres que te ayudemos, vas a tener que tragarte el orgullo y aceptar las condiciones de la mujer a la que despreciaste por no ser digna de tu hijo. Charles fue el primero en romper el silencio. Su voz, quebrada y áspera. Iré al centro. No lo hago por la empresa, ni por nadie. Lo hago porque ya no puedo ver cómo mi familia se desmorona por culpa de un tugurio de apuestas barato en Boulder. Lucas me apretó la mano. Apenas un gesto, pero suficiente. Al mirarlo, su rostro seguía serio, aunque había un destello de alivio en sus ojos. Verónica no se movió. Solo me miraba como si intentara descifrar un código que de pronto se le volvía ilegible, como si estuviera valorando, por fin, a una rival que nunca esperó tener. Redactaré la carta, dijo por fin, tras unos segundos que pesaban como piedras. Pero exijo algo más. Quiero estar presente en todas las futuras reuniones financieras relacionadas con ese préstamo. Me eché a reír, sin levantar la voz. No, no eres accionista, y esta vez no serás tú quien lleve la pluma. Verónica se puso en pie, la rabia contenida como una bomba de relojería. Hoy ya he cedido bastante. No, dije yo, hoy solo has empezado a entender lo que significa respetar a alguien. Se marcharon sin decir más. Lucas permaneció sentado, con la mirada perdida en la luz cálida del atardecer que se colaba por el suelo de madera. Me volvió a mirar, su voz casi un susurro. Has hecho lo que nadie en mi familia se atrevió a hacer en 30 años. Apoyé la cabeza en su hombro. Yo no quería ganar. Solo me negué a desaparecer de mi propia vida. Nos quedamos así, en silencio, viendo cómo se apagaba la tarde. Un mes después de aquella reunión, empezaron los cambios. Lentos, sí, pero reales. Charles Hayes ingresó en el centro Bridgewell la primera semana de noviembre. No hubo despedida familiar, ni cenas sentimentales. Solo Verónica acompañándole en silencio, el rostro pétreo mientras firmaba los papeles de ingreso. Solo su mano, temblando, revelaba el torbellino que llevaba dentro. Lucas dejó Hayes Media Group en la fecha pactada. Su único adiós fue un correo escueto. Agradezco lo que he aprendido aquí. Pero ahora es momento de empezar algo donde nadie tenga que vivir bajo la sombra de los secretos familiares. Era el inicio de una nueva etapa, una que exigía principios claros y límites imposibles de traspasar. No había rencor en su voz, pero cada palabra desgarraba, sin piedad, los cimientos que Verónica había tardado 30 años en construir. Aceptó oficialmente un puesto en Greenlight Studio, una empresa mediática centrada en campañas educativas y medioambientales. Las primeras semanas regresaba cada noche con una luz en los ojos que yo no le veía desde el primer año de nuestro matrimonio. Por mi parte, seguía conviviendo en el ático que Ruth me había dejado, aunque ya no era un refugio. Aquel espacio se había transformado en una especie de cuartel general desde donde gestionaba 3 propiedades que funcionaban como relojes suizos. Contraté a un asistente financiero llamado Lyall, recién licenciado en gestión inmobiliaria por la Universidad de Denver. Era rápido, meticuloso y, lo más importante, absolutamente discreto. Gracias a él, encontré inquilina para el piso de Park Hill, una diseñadora de interiores de mediana edad, recientemente divorciada, que buscaba un rincón tranquilo para empezar de nuevo. Entendía demasiado bien ese deseo. Pero entre todos esos cambios, lo que menos me esperaba fue lo que vino de Verónica. 3 semanas después de que Charles comenzara el tratamiento, me llamó. Su tono seguía siendo formal, pero ya no tenía esa frialdad cortante de siempre. Acepté verla en una cafetería cercana al Civic Center Park, un lugar con buena iluminación y espacio suficiente para que nadie pudiera acorralarte ni con palabras. Llegó puntual, sin asistente, sin chaqueta de marca. Llevaba un jersey gris claro, pantalones cómodos y el pelo recogido en un moño sencillo. Gracias por venir, dijo con suavidad. Casi pareces una persona de verdad, respondí, sin sarcasmo. Solo quería que me escucharas.
Guardó silencio unos segundos. Luego sacó un sobre de su bolso. Esta es la carta de disculpa original. La mandé por correo electrónico, pero la he impreso y firmado. No por motivos legales. Es para ti, para que sepas que reconozco mis errores. No dije nada. Ella continuó. Charles ya no es el hombre con el que me casé, pero la mayoría de la culpa es mía. Tapé sus actos creyendo que si sostenía con fuerza todo, no se rompería. Pero cuanto más me aferraba, más perdía. Perdí a mi familia. Me quedé callada, no por emoción, por puro asombro. Lucas tenía razón, añadió, bajando la mirada. El matrimonio no es una fusión empresarial. Yo lo convertí en una transacción. Y te vi a ti como una amenaza a la estructura que había levantado. Pero esa estructura llevaba años podrida por dentro. La miré fijamente. Por primera vez, no vi a la poderosa Verónica Hayes, sino a una madre desgastada, despojada de todo artificio. No necesito una disculpa para seguir adelante, dije al fin, pero sí necesito cambios reales. No volveré a tocar ninguno de tus bienes, afirmó, firme, sin titubeos. Y, si me dejas, me gustaría colaborar con el fondo de becas que mencionaste la semana pasada. Alcé una ceja. ¿Lo recuerdas? Es una idea brillante. Un fondo para jóvenes de familias monoparentales, donde se les enseñe educación financiera e inversión inmobiliaria. Asentí, al fin esbozando una sonrisa. Si realmente quieres hacer algo útil, este es el camino correcto. Esa tarde, de regreso a casa, sentí como algo se aflojaba dentro de mí. No porque todo estuviese arreglado de repente. Seguíamos siendo dos generaciones con visiones del mundo casi opuestas. Pero ya no estábamos en bandos enfrentados. El mes siguiente, me nombraron directora de contenidos en la plataforma editorial donde trabajaba. Un cargo que pensaba que no alcanzaría hasta dentro de un par de años. Pero quizás, cuando por fin te atreves a defenderte, la vida empieza a abrirte paso en direcciones que nunca habías imaginado. Una mañana de marzo, mientras la nieve, el calor del verano se derramaba por las calles cercanas al Parque de El Retiro, fundiendo el asfalto y las certezas. Dejé la prueba de embarazo sobre el lavabo y contemplé fijamente las dos líneas rojas, nítidas, implacables. Lo primero que sentí no fue miedo ni incertidumbre, sino una quietud profunda, una especie de recogimiento sagrado que nacía del centro de mi pecho. Como si mi cuerpo, sabio, entendiera que algo trascendental estaba en marcha, más allá de la razón. Salí del baño sin decir una palabra, aún sosteniendo el test entre los dedos. Lucas estaba frente al portátil, revisando correos. Alcé la mano. Él alzó la mirada, se quedó congelado unos segundos y de repente se levantó, me abrazó con fuerza y susurró al oído. Vamos a formar una familia, Ariana, una de verdad. Durante los últimos 3 años habíamos sobrevivido a pruebas que, en otro tiempo, habría creído imposibles. Lo que parecía el límite absoluto de mi paciencia y mi resistencia acabó convirtiéndose en la base sobre la que reconstruirnos. Fue entonces cuando comprendí el verdadero sentido de lo que Ruth escribió una vez en su diario. La familia no es de donde vienes, es lo que decides construir, con confianza y límites sanos. Pocas semanas después de descubrir que estaba embarazada, Lucas y yo empezamos a trazar los primeros esbozos de un proyecto en memoria de Ruth. Lo llamamos Fundación Ruth Simmons. Pero no queríamos crear solo otro fondo de becas sin alma. Tenía que ser algo duradero, vivo, con propósito. Mi objetivo era claro, un programa sostenible que enseñara a chicas y mujeres jóvenes, especialmente a aquellas sin una figura de guía, el valor de la independencia económica y la autonomía personal. Comenzamos destinando parte de los ingresos por alquiler de 2 pisos a una cuenta exclusiva para la fundación. Después contacté con varias amistades que trabajaban en centros de formación profesional por todo Madrid y otras provincias, buscando alianzas para implementarlo. Para mi sorpresa, fue Verónica quien ofreció la primera inversión. No pidió tener voz ni voto. Tampoco quiso su nombre en ninguna placa. Solo dijo, considera que es la abuela invirtiendo en la próxima generación de mujeres. Con una voz suave, casi vulnerable, mientras le tendía el contrato de la donación.
Esta vez no quiero el control, solo deseo ser testigo. Y la creí, no por sus palabras, sino por sus actos. Verónica había comenzado terapia para revisar el poder que ejercía en su matrimonio y trabajaba en poner límites sin manipulación. Por primera vez, asumía su responsabilidad desde el silencio y no desde la culpa. En cuanto a Charles, tras 60 días de tratamiento intensivo, anunció que renunciaba para siempre al juego. Cedió el control total de la empresa al consejo independiente que Lucas había propuesto desde el principio. Y yo no reduje el paso. Al contrario, el embarazo me impulsó con más fuerza. Era como si mi cuerpo supiera que estaba construyendo algo más grande que una familia. Un legado que no se midiera solo en números, sino en vidas transformadas. Invité a 3 chicas del programa piloto de la fundación a visitar el antiguo piso de Ruth, donde aún vivía. Les conté historias de aquella mujer que jamás pidió permiso para existir, que caminaba con firmeza incluso cuando el mundo le cerraba todas las puertas. Una de ellas, June, bajita, con ojos grandes y voz temblorosa, me preguntó: ¿cree que yo también podría aprender a invertir como Ruth? Ella no tenía carrera, pero aún así lo logró, ¿verdad? Me detuve un segundo. La miré a los ojos y sin dudarlo le respondí: no solo puedes, June, debes. Porque cuando una mujer aprende a manejar su propio dinero, también aprende a nunca más entregar su vida a quien no sepa valorarla. Sonreí. No hace falta un título universitario para empezar, solo conocimiento y determinación. Y tú ya tienes ambas cosas. Lucas estaba de pie en el balcón. Sus manos reposaban con ternura sobre mi vientre, ya evidente bajo el vestido de lana que me abrazaba el cuerpo. El atardecer proyectaba sombras largas sobre el suelo de madera donde Ruth solía sentarse a leer el periódico. Ahora, ese sería el lugar donde nuestro hijo daría sus primeros pasos. Teníamos un plan. Yo dejaría el trabajo durante 1 año tras el parto para centrarme en la fundación y en nuestra familia. Lucas continuaría con sus proyectos en Greenlight, pero se comprometió a dedicar 3 noches por semana a clases de paternidad y cuidados infantiles. Una noche, mientras yacíamos en silencio, con la oscuridad cubriéndolo todo como un manto protector, Lucas susurró: antes pensaba que mis mayores activos eran la empresa familiar o mis contactos en la industria, pero ahora sé que eres tú y lo que representas. No respondí. Solo tomé su mano y la coloqué sobre mi vientre, justo donde ese diminuto latido ya marcaba el ritmo de una vida que se formaba dentro de mí. Ruth solía decir: el éxito no se mide por la riqueza, sino por cuánta gente ayudas a ponerse en pie por sí misma. Y yo, Ariana Cooper, camino por la senda que ella me dejó, no solo para proteger lo que he construido, sino para transmitir sus valores a la siguiente generación, empezando por la criatura que crece en mi interior y por cada joven que pueda alcanzar a través de la fundación, que lleva el nombre de la mujer que cambió mi vida con su fuerza serena y constante. Mi historia no trata simplemente de conservar una herencia, es la crónica de cómo recuperé mi voz, de cómo aprendí a marcar límites dentro de una familia que durante años se sostuvo sobre la presión y el control. Fue el dolor el que me enseñó a ponerme en pie, a establecer condiciones claras y a reconstruirlo todo sobre una base de respeto mutuo. Hoy, no solo he salvaguardado lo que mi abuela me dejó, he transformado su legado en una fundación que enseña a las mujeres jóvenes a alcanzar la independencia financiera, para que ninguna más tenga que callar como una vez hice yo. ¿Qué opinas de cómo Ariana defendió su legado y redefinió los límites con su familia? ¿Lo habrías hecho de otra forma? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides seguir el canal para más historias reales sobre decisiones personales, familia y valentía silenciosa.